Caballo salvaje. Matías antes de... Desde que Matías, el capataz, llegó a la finca, y concretamente una vez que encendió mis pasiones, deseaba saber más de él, todo de ser posible, pero nuestros encuentros íntimos se limitaban a besos arrebatados y placer enloquecido. Todo aquello en el hermetismo de esa habitación suya, donde gemidos y gritos quedaban sellados y casi olvidados hasta una nueva señal. Poquísimas cosas había dicho sobre sí o sus orígenes. En ocasiones quería dejarlo todo bajo ese misterioso halo, pero otras veces me carcomía la curiosidad. Tenía intenciones de preguntarle todo, pero frente a él no podía decir ni media palabra sobre esos asuntos. Eso, sumado a que Matías no daba tiempo fuera, pues a solas era fuego total, y yo me dejaba arrastrar. Quería quemarme en sus llamas, deshacerme en su pecho. Mejor no sigo con eso. Tantas veces oía a la gente decir que la ocasión hace al ladrón, o que la curiosidad mató al gato, pero esos refranes cobran peso cuando eres protagonista en uno de ellos. Yo era el ladrón, o peor aún, el gato fallecido por curiosear. No podía discernir qué me causaba más ansiedad, si lo que descubrí sobre Matías o la forma en que lo averigüé. Como fuera, estaba hecho, y sentía hasta remordimientos. Por una de las personas del servicio, supe que Matías recibía correspondencia cada mes, siempre puntual, y que éste dibujaba mayormente sonrisas al abrir el sobre. Inmediatamente los demonios me atacaron y me susurraban toda clase de ideas sobre el contenido de las cartas. Por ello, cuando la carta siguiente llegó, me ofrecí a entregarla personalmente al destinatario. Camino a llevarla, pensé en abrir el sobre y descubrir el contenido de aquella misiva. Un sudor frío mojó mi frente. Mis manos trémulas, mi razón titubeaba ante la idea de violar la privacidad de aquel hombre que tanto deseaba. Ya había hecho un intento de doblar el margen del sobre para cortarlo, cuando Matías salió al camino, interrumpiendo de tajo aquel crimen, dejándolo todo en tentativa. Le entregué el sobre, aliviando un poco mi congoja, pues así me deshacía de aquellas intenciones. Ahora una nueva idea repicaba en mi cabeza. Esta era igual de deshonesta, pero al menos podría disimularla en caso de ser pillado. Llegado el domingo, día libres para Matías, me mantuve a cierta distancia de su casa. Estaba decidido a seguir sus pasos. No es nada malo, me decía para sí mismo. Solo quiero saber qué hace en su día de descanso, averiguar si mira a alguna mujer u hombre, o sencillamente saber a dónde va. Toda mi intención era saber algo de él, más allá de tenerlo en la cama. Pero al poner claridad en mi cabeza sobre mis actos detectivescos, me cuestionaba la verdadera intención de aquello. Entonces una palabra terrible retumbó en mis adentros. Enamorado. ¿Sería acaso que me había enamorado de ese hombre? No quise ahondar más en esa cuestión, pero tampoco desistí de mi labor. En cuanto miré salir a Matías, me fui cauteloso detrás de él. Ya no había regreso. Iba a averiguar algo. Estaba decidido. Paró en una cafetería en el pueblo, y cuando entró, miré por el cristal cómo una mujer, muy hermosa por cierto, le abrazó cariñosamente. Se me heló el corazón, pese a que ya esperaba algo como aquello, pues a pesar de haber pasado incontables noches de placer con Matías,
Él era hermético y receloso en sus asuntos personales, como si guardara distancia por no comprometerse, porque había alguien más en su vida. Iba a emprender retirada con el corazón dando tumbos en el pecho, pero una silueta robó mi atención. Matías tomó en brazos a un chiquillo y lo colmaba a besos. Yo creí leer los labios de aquel niño diciéndole, papá. Ahora acababa de sentirme peor. Tenía frente a mis ojos la razón de tanto misterio en torno al hombre que definitivamente se había robado mi corazón. Esposa e hijo estaban abrazados del hombre que amaba. Podía ver a Matías, mi hermoso potro salvaje, domado y domesticado, frente a mí. De forma contundente tenía claro quién era Matías antes de... Bueno, no era tan salvaje como lo creí y como yo lo disfrutaba en mis brazos. Ese que veía era el verdadero Matías. Me di la vuelta sin preocuparme de ser descubierto. De cualquier manera, ya no volvería a ir en busca de sus besos, por el bien de todos. Pero francamente, porque lo aceptara o no, me dolía el corazón de saber que no era y no sería nunca mío, solo mío. Adiós. Tomé la decisión de ausentarme unos días de la finca. No quería encontrarme con Matías o ir en su búsqueda. No quería que mis ansias de preguntarle sobre su familia me vencieran. Estaba francamente conmocionado, pese a que de su parte nunca hubo promesa alguna, ni palabras de amor. Aún así, yo me había enamorado. Me atraía su misteriosa forma de ser, su escasa sonrisa, sus ojos felinos y esa manera de besar y hacer el amor. Contra todo pronóstico, yo guardaba la esperanza de que en algún día cediera a su forma huraña, a su carácter de macho, y aceptara que sentía por mí más que atracción sexual. Pero todas esas ideas se esfumaron cuando lo miré con la mujer y el niño. Llevaba esos distantes días de mal humor. Todo era fatídico. Extrañaba el campo, sus amaneceres y esa emoción de verlo en las caballerizas, con su portentosa figura recorriendo las áreas y revisando cada animal con ahínco. Creo que eran de las pocas veces que lo veía sonreír, y eso siempre y cuando estuviera a solas. Por ello, yo llegaba cauteloso para pillarlo sonriendo. Volví a la finca con toda la intención de ignorar esas locas ideas que atormentaban mi cabeza. Decidí que seguiría mi andar. No iba a dejar tirado el trabajo que ya había aprendido a valorar. Así que me armé de valor y regresé a las actividades. Y aún mejor, me convencí de poner fin a las escapadas a la cama de Matías. Le pedí a uno de los mozos que me ayudara con mi caballo. No quería ver al ingrato del capataz, pero el chico no regresó con mi encargo, de manera que, algo molesto, fui yo mismo a buscar mi caballo. Llegué a la caballeriza principal y todo estaba silencioso. Supuse que no había ni caballo, ni capataz, ni mozo alguno en el lugar. Al llegar al último apartado, una mano familiar se posó en mi hombro. Quería girar y tirar al suelo al que me tocaba, y al mismo tiempo deseaba plantarle cara con total indiferencia, pero quedé petrificado. Solo hasta que el sinvergüenza me empujó al pasillo, mi cuerpo entero fue invadido por un temblor incontrolable. Fue de esas ocasiones en que te esfuerzas de sobremanera por contener tus emociones, que el cuerpo sucumbe a los impulsos como choques eléctricos. Cruzamos callados el umbral del pasillo que conecta con una bodega.
En medio de la poca luz existente, me hizo girar con sus manos sobre mis hombros. Yo sentía que los ojos estaban fuera de órbita, y de plano, el corazón se me detuvo cuando con su voz susurrante me dijo: ¿Dónde diablo se ha metido? Lo he echado de menos. Esas palabras me desarmaron por completo, y todo mi plan de indiferencia se fue a la basura. Me agarró fuerte con ambos brazos y me besó enloquecidamente. Abrí su camisa para besar su pecho, pero no dio tiempo, pues se adueñó de mis labios y propinaba tremendos besos, mientras apretujaba mi espalda y más allá. Un calor volcánico incendiaba nuestros cuerpos. Pasé mis manos por debajo y rocé sobre la ropa aquello que parecía rompería sus vaqueros. Repentinamente, tomó mi rostro entre sus manos y me besó con cierta ternura, e interrumpiendo mis arrebatos, me dijo: «Lo espero a las 10 de la noche en el río». No dijo más y se fue veloz. Me senté sobre un saco de semillas a dar tiempo que se enfriara mi cuerpo mientras intentaba poner en claro mis ideas. En definitiva, ese arrebato de Matías me tenía encantado, pero me atacaban los celos y los remordimientos por lo que descubrí sobre su vida. Pero francamente, el deseo de estar de nuevo en sus brazos borraba cualquier rastro de cordura. Lo quería, y la espera hasta las 10 serían una eternidad. Sí, por supuesto que iría a su encuentro, aunque ardiera el mundo. Caballo salvaje. Encuentro en el río. Tenía claro que Matías no sería el hombre que yo soñaba. Al principio era solo placer sin complicaciones. Después, y no muy tarde, me enamoré. Y pese a suponer que él no daría más de sí, yo no tenía inconveniente, pues creía que con eso sería suficiente. Estar con él era un sueño realizado, una fantasía materializada. Pero saber sobre su vida había sido un duro golpe. Estuve vacilante sobre ir o no al encuentro en el río, pero la respuesta ya la sabía, pues contra todo, moría por sus besos, aunque se me fuera la vida en ello. Ciertamente no me hice esperar. De hecho, llegué primero que él. Esperé unos minutos, eternos minutos. Tenía miedo que no acudiera. El tropel de un caballo me erizó la piel. La emoción era incontenible. Dio un salto, ató el animal a un árbol y en un par de zancadas llegó a mí. Levantó un poco el sombrero y dejó ver sus ojos de gato montés. Me hizo un guiño y siguió de largo. Fui tras sus pasos. Nos internamos en el monte hasta llegar a una vereda bordeada de flores silvestres. La recorrimos unos metros y por último el río se mostraba espléndido. Aguas cristalinas lavaban las piedras lisas y coloridas. Se sentó al pie de una ceiba y me pidió que lo acompañara. Sin reparo alguno, fui a su lado. En medio de la melodía del agua que resbala por las piedras, en medio de aquella maravillosa soledad, con el cantar de aves silvestres y sus labios comiéndose los míos, sus manos escudriñando mi cuerpo y las mías moviéndose recíprocas sobre el suyo. No podía siquiera pensar en miedos, pudores o remordimientos, ni tampoco en sus nulos sentimientos de amor por mí. Yo solo quería quedarme metido en sus brazos, prolongar sus besos el mayor tiempo, que sus manos no se movieran nunca de mi cuerpo,
quedarme dentro de él y dormir a su lado. Regularmente Matías no bajaba al sur de mi anatomía, pero esa vez fue la excepción. Posó su cara y sus labios justo en el lugar donde libar la miel del hombre es magia total. Lo fascinante es que lo hacía con ternura y suavidad, en contraparte a toda su personalidad áspera y bronca como animal silvestre. Me tenía inmovilizado, como si pretendiera no soltar nunca aquello que degustaba. Si bien era un goce total, yo moría por corresponder ese mismo acto y consumar la premisa de que se goza de igual forma dando o recibiendo amor. Al final, el placer es enorme cuando se está con quien se ama. Al menos eso aplicaba a mi persona. Se sentó y me llevó a reposar la espalda sobre el árbol. Me besaba sin detenimiento. Tomó mis brazos y los colocó por encima de sus hombros. Lo apretujé de los cabellos, atrayéndolo cara a cara, besándonos profundamente. Nos pusimos de pie sin dejar de acariciarnos, sin pausa, pero sin prisas. Nos quedamos tal y como la naturaleza nos trajo al mundo. No había temor de ser pillados infraganti, despojados de vestiduras, de miedos, sin pudor que impidiera nuestra entrega, en mitad de un rincón donde el tiempo era nuestro y lo usábamos a placer. De pie, con la cara sobre el árbol y él detrás de mí, así me entregaba de nueva cuenta a Matías, mi caballo salvaje, como había bautizado a ese hombretón de raras maneras. Yo estallaba en una lluvia placentera. Él continuó galopando. Estuvo así por varios minutos hasta derramarse en un estruendoso relincho. Mordisqueó mis hombros desde atrás. Nos deslizamos hasta sentarnos de nuevo en la posición inicial. La noche estaba muy fría. Me llevó a sentarme, aprisionándome con sus piernas y enredándome con sus brazos. Su pecho daba calor a mi espalda. Cerré los ojos y momentáneamente dormitaba. Los abría solo para cerciorarme que aquello no fuera un sueño. Cuando me movía, él me reacomodaba entre sus brazos y daba tiernos besos en mis orejas. La temperatura descendió aún más y, para sorpresa, Matías descolgó de una rama un envoltorio con frazadas. Había tomado toda clase de previsiones. Ya me parecía extraño que aquel rincón estuviera tan limpio. Era como una habitación natural bajo el resguardo de las ramas frondosas de un árbol. Dispuso una suerte de cama y nos recostamos. Cubrió nuestra desnudez con una cobija muy suave y se pegó a mí. Casi todo sucedía en silencio. Pocas palabras nos dirigimos en esos momentos. Matías hizo todo y me dirigía sin apenas decir algo. Qué sensación tan bella era estar allí, con él, y corazón y pasión, una amalgama que pese a las diferencias, sacaban buen partido de ello. Qué feliz me sentía, qué inmenso y eterno momento. Yo amándolo locamente y él tan ajeno a mi sentir. Por un instante, ese pensamiento acosaba mi paz, pero no iba a permitirlo. Era mi noche, mi inolvidable noche con el amor, mi amor. Ahí en sus brazos, gozando de su calor y de ese macho en calma, decidí que tendría que ser la última vez. Quizás no haría falta decírselo, bastaría con evitarlo y él lo sabría. Pero siempre me ha gustado tomar al toro por los cuernos, así que al final de esa noche se lo diría. Teníamos al menos una hora callados, únicamente abrazados,
Tal vez era el momento de despedirnos. Dije su nombre y él respondió con un sonido, solo como para que supiese que me escuchaba. Apenas pensaba cómo decirle y me saltaba el corazón desenfrenado. Y sin esperarlo, me apretó y me dijo: lo miré en el pueblo hace días. ¿Buscaba algo? Enrojecí, un calor quemaba mi rostro. Me había descubierto observándolo y no sabía qué responder. Y para colmo de males, traía aquella escena con la mujer a mi cabeza. Entonces, joven, ¿qué lo traía aquel día por el pueblo? No pude responder. Me separé de sus brazos para irme de ese lugar. Caballo salvaje. Confrontación. Me vestí y entre dientes dije a Matías que tenía que irme. No miré su reacción. No miré para atrás. No me preocupaba saberme descubierto siguiéndolo al pueblo, sino que no quería estallar en reclamos por la omisión sobre su esposa e hijo. No iba a quedar aún más como un grandísimo idiota e iluso reclamando asuntos personales, cuando entre él y yo jamás hubo una sola promesa de amor ni nada parecido. Esta vez no iba a ausentarme de la finca. Cogí de nuevo el toro por los cuernos y seguí en mis labores de administrador. No me permití una sola muestra de sentimentalismos absurdos. Ahora solo faltaba no caer nunca más en sus llamados al placer. Añoraba el día en que me invitara a darnos una encerrona para dar rienda suelta a nuestras fantasías. Quería decirle fría y llanamente que tenía cosas importantes que hacer, o de plano, decirle que me vería con otro garañón. Entonces, sí le miraría directo a la cara, para no perder detalle de su comportamiento. No hubo que esforzarme demasiado en mis intenciones de ignorarlo, pues parecía que todo lo adivinaba, y pocas veces nos vimos la cara en la semana en curso. Además, el par de veces que nos vimos fue exclusivamente para darme informes sobre el ganado y los cultivos, y en su rostro no se dibujaba un gesto mínimo de querer otro acercamiento conmigo, de otro tipo, pues. Me hervía la sangre de mirar la frialdad con la que venía tratándome en días recientes. ¿Qué mierdas le sucedía a ese cabrón? Pero yo continuaba firme en no ceder a mis arranques. Él era el capataz y yo el patrón. No había más. Pero temía que llegase el fin de semana, pues pasar el sábado sin su cuerpo sobre el mío, creo que sería una agonía. Pero sobrevivirlo me daría la fortaleza para superar la distancia entre ambos. Estaba seguro que así sucedería. Al mediodía, uno a uno los muchachos pasaron a la oficina por su pago de la semana. Los conté, esperando ver al cabronazo, pero él no llegó. Ya desde ese instante se me aceleraron los latidos. La ansiedad hacía que mi pulso pareciera el de un animal feroz. Todas esas emociones enfermizas que detestaba se apoderaron de mi razón y mi cuerpo estaba a punto de colapsar por el esfuerzo de contenerlas. Me senté y bebí agua a borbotones. De a poco fui controlando esa pataleta. Por unos instantes, mi demoníaco yo adolescente se apoderó de mi yo de 30 años. Cuando pude estar relajado, intenté poner en claro qué había sido todo ese berrinche emocional, si no sabía prácticamente nada del hombretón aquel, y supuse que era eso lo que me enloquecía, que nada me decía, no se sinceraba conmigo, siendo que en más de una noche de esas de placer, yo lo percibía cercano y humano como cualquier otro.
Por eso me quemaba verlo tan indiferente de la noche a la mañana. La noche negra parecía el augurio de un cataclismo seguro. No brillaban las estrellas, la luna ni siquiera dio la cara. Yo estaba en la cama retorciéndome, fastidiado, con la ansiedad desbaratándome. Logré pegar los ojos en medio de un sueño pesado y malogrado. Repentinamente me senté al margen de la cama, sin pensar coherente. Me calcé las botas, arranqué el sombrero y fui tras ese ranchero. Esa energía demoníaca me movía en la oscuridad. Había llovido un poco y hacía tantísimo frío y yo iba sin abrigo. Golpeé 2 o 3 veces la puerta con los nudillos, con un calor incendiándome las entrañas, y de la nada abrió la puerta. Me quedé mudo con los ojos en fuego puro y él, todo en calma, tomó mi mano y me llevó al interior. Silencioso, me quitó la camisa húmeda y fría. Yo tiritaba y no podía articular palabra. La chimenea ardía y frente al calor de la misma me desnudó tierno y creo cariñosamente. Yo parecía desconectado, siendo yo tan alto como él. Me cargó y reposó sobre el enorme sofá. Se desvistió sin lujuria, sin deseos incendiarios. Se colocó detrás mío. El calor de su piel era de sol veraniego que aliviaba la frialdad de esa noche. Metió su brazo firme por debajo de mi cabeza y besaba mi pelo mientras lo secaba con su camisa de algodón suave. Mi respiración se normalizó, pero no tenía ganas de hablar. Besé sus manos desde los nudillos hasta la yema de sus dedos. Hizo un nudo con sus brazos sobre mi pecho, puso su boca en mi oreja y con su voz grave y susurrante me dijo: Sebastián, estoy enamorado de usted. Rodaron lágrimas por mis mejillas. Esa era la primera vez que alguien me declaraba su amor. No dije palabra alguna. Me pegué más a su cuerpo, apreté sus manos con las mías y así pasé aquella noche.